Muy bien, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Bendiciones. Muchos me han estado bombardeando con mensajes y correos, unos a favor, otros, bueno, corrigiendo algunas cosas que siempre hacemos mal, ¿no? Y está bien. Y, pero vamos, no es, digamos que, porque siempre que hablamos, sea de una cosa o sea de otra, de lo que sea, siempre metemos la pata. Y Proverbios nos dice muchas veces que no hablemos mucho y que pongamos el dedo en nuestros labios, que sellemos nuestra boca hasta que el Espíritu Santo nos abra la boca, ¿no? Entonces es evidente que a muchos nos ha abierto el Espíritu Santo no solamente la boca, sino el intelecto, nos ha dado sabiduría, nos ha dado muchas cosas que nos sigue dando y porque seguimos pidiéndola y porque seguimos dando a los demás de todo lo que... Y nos alegra conocer, nos gusta mucho que también nos digáis, y os lo tengo dicho también, que cuando haya algún fallo, que enseguida nos lo digáis para tener ese debate, ¿no? Para decir, pues se hace por esto, se hace por aquello, o nos hemos equivocado, ¿por qué no? Claro que sí. Y perdonad, en fin, lo que haga falta. Eso más en estudios, en cursos, que esos son privados, son gratuitos, ¿eh? No cobramos. Yo en más de 30 años que llevo de pastor, ni he cobrado por predicar. He estado tocando también en los grupos de alabanza, he estado dirigiendo grupos de alabanza y nunca he cobrado ni por ministrar la alabanza, ni por ministrar la palabra, ni por fregar los baños, que también he fregado muchos baños, ni por limpiar las sillas, ni por limpiar la iglesia, nunca. La palabra de Dios, menos todavía cobro por predicar la palabra de Dios. Me invitan de distintas iglesias a predicar, voy, me quieren dar una ofrenda, pero esa misma ofrenda va otra vez a los necesitados y yo no cobro nunca nada. Ni he cobrado ni cobraré predicar la palabra de Dios. Los estudios son gratuitos, los estudios que estamos dando. Otra cosa es otra índole de estudios, ya que si queremos ya estudios teológicos ya más serios, eso ya nos tendríamos que meter ya hablando en qué tipo de programa haríamos para llevarlo a cabo y que sea factible para todos, ¿no? Porque un estudio teológico en profundidad conlleva mucho esfuerzo y conlleva no solamente esfuerzo espiritual, que eso nos lo da el Señor, sino mucho esfuerzo material, ¿no? Es decir, que hay que la economía, ya sabéis, y cosa que no tenemos. Yo lo que quería hablar hoy es enseñaros un poquito a cómo, digamos, ¿cómo lo diría? Cómo actuar, ¿no? Cómo responder eh, ante un pastor que está en una congregación, lleve 5 días o lleve 50 años, pero ves que ese pastor no está enseñando la Biblia. Yo esto viene a cuento porque, bueno, yo hace unos días estaba escuchando eh, a un llamado pastor que para mí ya de entrada no, porque, bueno, el Espíritu Santo algo me pone en contra, ¿no? Y bueno, una cosa es que te equivocas, porque te equivocas muchas veces cuando estás predicando, pues te vas, dices una de las cosas, otras, tienes como tengo yo, tengo que ponerme una chuleta aquí para no perderme, porque me voy por un sitio y por otro, pero enseguida voy al mensaje central, cristocéntrico siempre,
que eso también os lo digo, donde vayáis y estén enseñando en cualquier local, templo, lo que sea, como queráis llamarlo, no, la iglesia, donde sea, la iglesia somos nosotros, pero bueno, como queráis llamarlo, si vas a una iglesia ese pastor no está predicando de Cristo, sal de ahí, pero corriendo. Si ves que ni siquiera menciona el nombre de Jesús, sal corriendo de ahí porque ahí nos está enseñando la Biblia. Entonces, esa es una de las formas. Nos podemos equivocar mucho, ¿no? Nos podemos equivocar pero tú ves los actos, los hechos de esa persona que está predicando y dices, pero ¿qué está haciendo? Si él no es así. Si es que ni habla así siquiera y aquí está hablando con una cosa, con una prepotencia y encima está leyendo. No hay espíritu, es letra, todo. Sal de ahí corriendo. Dale algún tiempo, por si acaso ha cogido algún virus malévolo o cualquier cosita de las que pululan por ahí, pero no sé, yo soy partidario de, antes que estar en una congregación de mala doctrina, si no tengo ninguna de sana doctrina, es mejor que te congregues tú en tu casita, como hacían los antiguos cristianos, y porque esos que dicen de Hebreos 10:25, y no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre, esos son los de la prosperidad. Esos solamente os quieren allí para hacer bulto, pero para que soltéis el diezmo, cosa que yo no sé de dónde se han sacado, pero yo no lo he visto. En el Antiguo Testamento yo no he visto nunca diezmo cristiano obligatorio. Diezmo cristiano no lo he visto en el Antiguo Testamento. Pero bueno, y hay mucho que hablar sobre el diezmo, pero que tú das tu ofrenda, evidentemente, le das a Dios la ofrenda por el privilegio que tienes de estar en su casa, de tener gente que te está enseñando que en algunos sitios lo que enseñan es a caer, pero, pero tú das tu ofrenda, lo que haga el pastor con ella es cuenta suya. Si se quiere ir a Pernambuco, que se vaya a Pernambuco. Si se quiere ir a las Bahamas, que se vaya. Es que yo no doy mi ofrenda porque es para el pastor. Bueno, no la des. Nadie te obliga a darla. Yo no doy mi ofrenda al pastor, yo doy mi ofrenda a Cristo. Luego, hombre, no doy todo en la iglesia, digámoslo así, porque por la calle hay muchísima gente necesitada y a esa gente es a la que voy a dar, al necesitado. En la iglesia, cuando a gente necesitada a pedir, hay allí una especie de local también en el cual empresas y ayuntamientos, porque la misma iglesia recibe subvenciones del ayuntamiento, más luego lo que cobran de los creyentes que estamos yendo. O sea que tienen dinero suficiente. Una iglesia hoy medianamente de 40 50 miembros tienen mucho porque tanto de parte del gobierno, de los ayuntamientos de cada sitio, como de parte de los fieles, ¿no? Entonces, tú te preguntas muchas veces, ¿pero qué está hablando este hombre? Si antes no era así o era de otra forma. Hay mucha gente que se dedica a hacer acólitos, no discípulos. Yo conozco iglesias que tienen un montón de años que no hay ningún pastor. Solamente está el pastor de turno que lleva ahí un montón de años, pero no hay más pastores. Yo me pregunto que si entre todos los que asisten no hay nadie que tenga el llamado a pastorear o a ayudar al pastor. Eso significa solamente una cosa, que el pastor, en vez de hacer discípulos, se ha dedicado a hacer acólitos. Y eso es lo que debes de huir de esa iglesia, que se queden los acólitos allí, que a ti no te lleguen a hacer acólito ni te lleguen a hacer seguidor de algo o de alguien que no va en el consejo de la palabra de Dios, ¿no? O que va por otro camino. Entonces,
tú entras en un sitio y ves que ese pastor no enseña la Biblia, y ya os digo que yo estaba el otro día y es que nos podemos equivocar muchas veces, ¿no? Hablaba el otro día del silicio, cuando decía que se vestían de silicio, digo, madre mía. Hombre, los hispanoamericanos eh, tienen el ceceo o el seseo. Aquí en España, en Andalucía y en algunas regiones, también se pronuncian con la S. Y dicen silicio, ¿no? Dicen silicio, pero la palabra es cilicio. Entonces, que un pastor no sepa eso, un teólogo, como él mismo se autodenomina, teólogo, de la Facultad de Teología de un instituto. Yo creo que un instituto aquí en España no tiene facultad. Pero bueno, la facultad es en la universidad. La Facultad de Teología está en una universidad, no está en un instituto. Entonces, pero bueno, yo no le quiero quitar méritos ni nada por el estilo, porque lo mismo son igual de buenos esos estudios del instituto que de la universidad. Me da igual. Lo que te equivocas en una cosa, te equivocas en otra, pero que cuando estás hablando tú, vale, pero si lo estás leyendo y te estás equivocando, es que lo estás haciendo aposta, porque ya lo has escrito tú antes o es que no lo has leído, porque yo cuando preparo una predicación, estoy 10 días antes, estoy ayunando, estoy leyendo, se la estoy predicando a mis vecinos, a mi cuñada, a mi mujer, a todo el mundo, se la estoy predicando. Antes de darla en la iglesia. Todo lo que hablo lo tengo bien preparado primeramente por Dios. Y en el grupo que tenemos, pues lo debatimos también y lo hacemos. Bien, fue realmente patético porque después del silicio, después de muchas meteduras de pata, de prepotencia, de orgullo, de todo lo que no podéis ni imaginaros, soltó una frase este pastor con la iglesia llena, suelta la frase de que Moisés mató a Jacobo, a Santiago, el hermano de Jesús, uno de los apóstoles, el primer apóstol que murió. Fue Herodes, evidentemente, el que lo hizo. Creo que se equivocó, pero es que ya era la 10ª vez, la enésima vez que se equivocaba. Y lo estaba haciendo leyendo. O sea, a mí que no me salgan, yo no me gusta estar, así que me gusta que lleven porque demuestra que has estado trabajando sobre ello y como yo hago siempre me pongo el mensaje central para no perderme del mensaje que quiero llevar, ¿no? Porque siempre vas por unos versículos, por otro lado, o empiezas a explicar ciertas cosas o cualquiera. Pero que estés leyendo todo el rato y que encima te equivoques, eso pues para mí no es enseñar ni la Biblia, ni esa persona tiene el don de la predicación. Quizá tenga el don del pastorado, el Señor le haya dicho pastorea mis ovejas, pero ponte tú en primer lugar, porque si tú estás hablando normalmente y cuando te subes al púlpito hablas de otra forma diferente, la gente, no lo sé, debería decirte, oye, que no sé cómo haces esto o cualquier cosa, ¿no? Pero por eso digo que hacen acólitos, no hacen discípulos. Por eso mismo me extraña que en una iglesia de tantos años no haya ningún pastor. Quizá no quiera nadie ser pastor o quizá no quiera el pastor repartir ese diezmo que pide o esas ofrendas, porque son los de Malaquías 3:10. Eso demuestra su incultura como teólogo
Ya hablaremos otro día sobre eso. Creo que ya he hablado en bastantes ocasiones, pero Malaquías 3:10 no es un versículo para la iglesia. Es un versículo para el pueblo de Dios, no para la iglesia de Cristo. Y era un versículo que ya Cristo cumplió, porque cumplió toda la ley. Cuando Cristo murió, cumplió con toda la ley. Él lo dijo, tetelestai, consumado es, todo está hecho. Ya no hay más ley, estamos bajo la gracia. No me traigas una menora, ni me digas que hay que encender estas velas de esta forma o de la otra. No me digas que la del medio es el sábado, que tienes que encender de derecha a izquierda porque en hebreo se escribe así, o tengas que encender primero a la izquierda, una de la derecha, otra de aquí. No me digas eso, por favor. Vale, como si es una clase de historia bíblica, estupendo, porque me encanta. Pero no me prediques ni me quieras hacer comulgar con ruedas de molino porque no te lo voy a consentir. Entonces, yo siempre digo que aguanto 1, 2, 3, 5, hasta 70 veces 7 y luego ya, como dice Mateo 26, le confronto. Si no me hace caso, pues enseguida va a la iglesia, a toda la iglesia. Lo que pasa es que como la iglesia son amigos, no son hermanos, pues eso es lo que sucede. Algunas hasta tienen comprados a las iglesias. Ahí tenéis al pastor Casluna, que tira una Biblia al suelo y empieza a decir, venga, veréis, estoy escudado por el Espíritu Santo. Venid a ver si podéis acercaros a mí, a ver si podéis pasar de ahí de esa Biblia. Tira la Biblia del suelo y salen ahí los otros pastores ahí que están pagados por él, evidentemente, para el espectáculo, y empiezan a hacer ahí tonterías convulsionando y se caen y no pasan de la Biblia. Bueno, un espectáculo Pero esto es otro espectáculo igual, porque decir que Moisés mató a Jacobo, Dios, eso es para levantarte y decir, ya está bien, ¿no? Ponte que ha entrado uno o dos nuevos en la iglesia ese día. ¿Cómo van a decir que Moisés se cargó a Jacobo? Aparte de que no eran coetáneos, no vivían en el mismo tiempo. Pero es que si hubiera sido esa sola, vale, pero es que entre el silicio y entre que Moisés mató a Jacobo, habían pasado pues otras mil errores más que no sé, pero creo que en alguien que está enseñando la palabra de Dios debería tener mucho más cuidado y estar más centrado en la palabra de Dios, en Dios, no en los que están allí o en Él, en querer ser Él aquí porque yo soy, porque yo no soy. Y hablar de esa forma tan excéntrica, tan rimbombante y deletreando las palabras y para que se extienda bien toda, o sea, una falacia. Entonces, ¿cómo responder cuando un pastor no enseña la Biblia? Cuando se enaltece. Mira, después me han llegado a decir gente que está estudiando conmigo y que ha estudiado, que los he dado estudios, los he dado cursos, los he dado predicaciones, los he tratado de discipular siempre bajo la batuta del Espíritu Santo, no yo, sino el Espíritu Santo usándome a mí. Y me dicen, después de todo lo que nos has enseñado, pastor, ahora entiendo la importancia que tiene el asistir a una iglesia que enseñe la verdadera palabra de Dios. Y la importancia que tiene de salir de esa iglesia si la palabra de Dios brilla por su ausencia. La palabra de Dios puede estar hablada, calcada, reiterada, pero sin fallos. La palabra de Dios no tiene fallos.
nosotros sí tenemos fallos. Por eso cuando nos centramos en nosotros es cuando fallamos. Y es cuando decimos que Moisés mató a Jacobo. O es cuando decimos que los hebreos se vestían de silicio. Madre mía. En vez de, díselo a David, de que se vestían. Cuando el niño con Betsabé y todo lo que le sucedió. Es cilicio. Y él es español, ¿eh? Él no es andaluz, ni hispanoamericano, ni nada de estos de los que se sean, de los que dicen S a la C, o los andaluces que dicen S, pronuncian la C como la S y la S como la C. Estos sí que tienen tela, los andaluces españoles, pero tienen un arte que no veas. Y entonces cuando ves esto, ves estas cosas, dices, bueno, una de dos, es que este hombre se está equivocando siempre. Entonces este hombre no sirve para estar detrás de un púlpito porque a mí no me está enseñando nada, porque lo poco que vas cogiendo, ¡plam!, te lo quita cuando dice que Moisés mató a Jacob. Pero bueno, ya me has empezado con el sílice y ahora has pasado por 7, 8 vicisitudes más y ahora terminas con esto, pues al final no te queda nada, ¿no? Él querría decir algo, a lo mejor en su corazón o en su mente tendría algo que decir, pero como estaba tan ensimismado, como estaba tan subido en su propio pedestal, es lo que les pasa a muchos pastores, ¿no? Que llegan a subirse tanto que al final nadie les hace caso, solamente están allí los calientasillas, como yo los digo. Y esos son sus acólitos. Y amén, amén, amén. Amén a que Moisés mató a Jacobo. Dios. Así sí que habría que entrar con un látigo y sacar a todo a latigazos, pero vamos, venga, entrar aquí al aula de clase porque vamos, no tenéis, lo primero el pastor, allí a latigazos entrar y que entienda un poquito mejor, darle un poquito clase de homilética para que, no sé, para que componga mejor sus sermones, ¿no? A mí ya os digo que me han llegado a decir que después de realizar cursos bíblicos que les he entregado, les he dado, entienden ahora la importancia de asistir a una iglesia con sana doctrina y de desistir de ir a una iglesia que no la tenga. Entonces, eso de Hebreos 10:25 no hagáis caso, porque eso va con otra connotación. No hagáis caso cuando os dicen, no dejes de congregarte, aunque sea en esta iglesia congregarte. No. ¿Cómo te vas a congregar en una iglesia de Satanás? ¿Tú irías a un culto satánico? Porque no tienes dónde congregarte, congrégate en tu casa. Sí, mira, simplemente con que estés tú y creas en Cristo, ya sois 4. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y tú. Ya estás congregado. O sea, y donde hay 2 o más, ahí está Cristo. Entonces, pero si ya tienes a tu familia, a tus vecinos o traes a alguien más, pues estupendo. Te estás congregando. No tiene por qué ser en un local o tal. Cristo, donde predicaba, él iba andando, cuando veía una piedra se sentaba y empezaba, bienaventurados los pobres de espíritu, pero ya está, y empezaba a predicar. No empezaba a colocar los altavoces o a colocar, no, se sentaba sobre un peñasco y ahí daba su palabra al mundo. ¿Cuánto ha cambiado la iglesia a lo largo de los años? Ahora los pastores, yo que ando por muchas iglesias, ¿no? Antes, no sé, era más trabajo espiritual y físico también, ¿no? A la vez, porque había mucha falta, mucha carencia de todo ello. Pero es que hoy ves las cosas y dices, Señor, ¿qué hago?
¿Qué hago? Porque yo creo que eso, no sé, clama al cielo, ¿no? Que un pastor solo le oigas hablar de política, de cultura. Ahora la iglesia es cultura. Tratan de culturizarte en la iglesia. ¡Ay, lo que he aprendido en la iglesia! ¿Qué has aprendido? Hombre, pues, pero eso no es bíblico. Eso es cultura que lo estudias en el mundo. Está bien que enseñes, pero cuando estás predicando un domingo, predica a Cristo. Si no oyes que están predicando de Cristo, sal, pero corriendo. Y por eso digo que lamentablemente la iglesia... Yo fui este tiempo atrás a la iglesia donde nací, una iglesia misionera internacional, a la cual sigo amando, porque la sigo amando, pero se me fueron abiertos los ojos de la clase de cómo ha cambiado, ¿no?, esa iglesia, del amor que vi cuando entré al amor que hay ahora, que solamente te hablan de cultura, de política, de psicología, de asuntos y temas sociales, hasta de psiquiatría. Hay algunas que tienen hasta gabinetes psiquiátricos. ¿Cómo respondo a eso? Cuando veo un pastor que me está hablando de todo esto y la Biblia cerrada en el atril, ¿cómo respondo a todo esto? Yo no sé, lamento de enterarme de esta difícil situación que muchos están pasando, pero dicen en mi tierra que mal de muchos son consuelos de tontos. Yo no quiero decir eso, pero quiero que os consoléis con la paz del Señor, que no estáis solos. No creáis que estáis solos cuando os dicen algo a vosotros o se meten con vosotros o veis que no tenéis sitio donde ir porque no hay sana doctrina y no tenéis de dónde comer ni de dónde beber. Ir a la palabra de Dios y dejad de asistir a ese sitio, porque mejor consejo no le vas a recibir. Lee Proverbios. Y sobre todo, te voy a dar uno que se te quede muy, muy cortito. Proverbios capítulo 14 y versículo 7, solamente en la primera parte. Vete del lado del hombre necio, porque en él no vas a hallar palabras de ciencia ni de sabiduría. Proverbios 14, 7. Vete del lado del hombre necio. Si hay alguien ahí que dice que Moisés mató a Jacob, vete. A Jacobo, no a Jacob, a Jacobo, a Santiago. Muchas iglesias se están alejando a la misión de discipular y hacen acólitos y no discipulan a los fieles y se limitan a entretener al personal. Por eso está la iglesia llena, porque van a un espectáculo. Como si vas un fin de semana a la ópera o al teatro, pues igual. Y van no a discipular, sino a entretener o a desplumar al rebaño. En la Biblia Pablo nos advirtió sobre esta situación específica. Desde 2 de Timoteo 4, del 1 al 3, bueno, 4 también. Vamos a leer el 1 y el 2, que es lo más... Luego nos dice lo que habla el Espíritu también. Pero dice el verso 1, os encargo, 2 de Timoteo 4, dice, os encargo solemnemente delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en su manifestación y en su reino, predicar la palabra. ¿Habéis escuchado, no? Estad preparados a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción.
Eso quiere decir que estudies la Biblia. No que te pongas títulos, sino que estudies la Biblia para poder redarguir, exhortar, reprender y predicar. No que te pongas delante toda la semana haciendo lo que has querido y el domingo llegues allí. ¡Ah! ¡Ah! Pastor, ¿qué esto? ¡Ah! Pastor. ¿Vale? Moisés mató a Jacobo. Cuando Moisés mató a Jacobo, 3 veces. Tu pastor parece un hombre que encaja en la descripción de este del versículo de Pablo en 1 de Timoteo 4, versículo 2. Predicar la palabra, estar preparado, a tiempo, fuera de tiempo, redarguir. Tu pastor parece un hombre que encaja en esa descripción. Si es un mentiroso, hipócrita, que tiene la conciencia cauterizada, entonces creo que harás bien en evitarlo y sobre todo en abandonar esa iglesia, porque eso no es iglesia. Yo te felicitaría y felicito a los que tienen la valentía para hablar con él, con esa persona, de una manera adecuada, pero su respuesta a la corrección que tú le estás dando, porque ni siquiera te escuchan, no te ven, te miran pero no te ven, porque no quieren o te temen, porque no quieren tener a alguien que los haga sombra. Entonces, eso sugiere que es un hombre que vive en seria, pero en seria rebelión contra el Señor. Ese hombre está en rebeldía. No tengas temor. Y por eso te felicito por tu valentía al hablar con él. Si hace falta, te levantas en medio de la reunión y te dice, oye, que ya son 7 veces las que llevas diciendo esta clase de sandeces. ¿Qué estás dando a comer al rebaño? Ya está bien, hombre. Tú sabes lo que dice aquí la Biblia, te lo voy a leer yo. Entonces te felicito por tu valentía. Pero no vuelvas ahí. No vuelvas porque lo único que vas a hacer, te vas a crear muchas enemistades, porque todos los que están en esa iglesia son acólitos del pastor. Y esa iglesia no es una iglesia de Cristo. Por lo tanto, tú ahí vas a ser el enemigo. Y te van a tirar con flechas. Entonces, evita perturbar o discutir. Yo cojo, me levanto, me voy. Si tengo la oportunidad, hablo con el imperfecto, le tanteo y a ver si va por un sitio o por otro. Pero enseguida notas que no están en plan de ser corregidos. Ellos no pueden ser corregidos porque están en plena posesión de la verdad. Entonces, pues mira, 70 veces 7, yo te he tocado trompeta, como dice Ezequiel 36, ahí te quedas. Yo me aparto. Vine a ayudarte, vine a servir, vine a someterme a tu autoridad como pastor aquí. Vine a hacer todo lo que estaba en mi mano. No has querido, no has sabido reconocer o no has querido porque ha entrado en ti el espíritu de codicia, de mentira, de engaño, de prepotencia, de altanería, ahí te quedas, porque la luz no tiene comunión con las tinieblas y yo soy un hijo de luz. Y lo digo bien alto. ¿Lo puedes decir tú? Yo creo que esta gente
no deberían servir como pastores en ninguna iglesia, en ningún sitio, ni siquiera como... porque no son siervos, no saben ser ni siervos. Un pastor es un siervo de siervos y ellos no son siervos, no son obedientes, no son humildes. Y eso es lo que Dios demanda, humildad y obediencia. Y Él te va a dar sabiduría e inteligencia. No hay más. Pero como no lo tienen, ellos solamente quieren influencia. Ser los influencers de los creyentes. Entonces, si no escuchas buenos consejos de ese pastor no debería servir en la iglesia. Ya sea que te quedes o que te vayas de esa iglesia, mi consejo ya sabes cuál es. Pero sea que te quedes, por lo que sea, o que te vayas, debes usar el conocimiento que has adquirido siempre cuando has estudiado la palabra de Dios para compartir la verdad con quien puedas. O sea, eso no debe quedar impune, porque eso es una falta al Altísimo. No debe quedar impune. Predícalo, compártelo a todos, ya que Él no quiere hacerte caso, ni siquiera te coge el teléfono, ni te llama siquiera para nada. Tiene a toda la iglesia metida en un chat, pero a ti no te tiene. ¿Por qué? Porque te teme. Porque el diablo sabe que eres un hijo o una hija de Dios. Y él tiene el espíritu de Belial dentro. Entonces, tú has estudiado la palabra de Dios para compartir esa verdad, ¿no? Compártela. Todo lo que veas de mal, denúncialo. Compartiéndolo con toda la gente que puedas. De algunos obtendrás un resultado positivo, otros te dirán que eso es mentira, que no hay gente que tal. Yo tengo conocidos y que dicen que no hay ocupas, que eso no son ocupas, solamente ocupan las casas del banco. Bien, pues díselo. Yo conozco a más de 4 familias que se han tenido que quedar en la calle y los ayuntamientos y el gobierno, lo que es peor, sin hacer nada, porque han venido 4 indocumentados, los han quitado la casa y se han metido de ocupas. A esos que dicen que eso es mentira, yo lo tengo visto todos los días, porque mi profesión es perito judicial y lo estoy viendo todos los días. Pero esa gente, como están tan cegados por el, no sé, porque por el gobierno, por lo que sea, están tan cegados con este sistema que tienen y que se está adueñando ya bien de España con la delincuencia, que no te van a hacer caso, ¿no? Entonces, tú evita discutir con nadie, tú solamente comparte lo que ves, lo que sientes y lo que Dios te diga. No mientas, no engañes, no perturbes tampoco a nadie, simplemente comparte lo que has visto y di un consejo de parte del Señor, como Pablo daba a Timoteo, ¿no? Pero evita discutir, ya sea con los líderes de la iglesia o con otros miembros de la congregación, con quien sea, evita discutir. Tú procura corregir de manera apropiada a toda la gente. Deja a ese que no te hace caso, que te teme, y tú procura corregir a los demás como han hecho contigo, ¿no? A los que nos han llevado, porque todos hemos hecho mal y nos han corregido, ¿para qué? Para llevarnos y meternos en el camino de nuevo. Pues haz tú lo mismo, igual, de la misma forma. Ora, pide a Dios qué tienes que hacer y dedícate a hacerlo. Medita, ora, medita, lee, estudia y adelante la palabra de Dios. Pero sobre todo con la verdad. Siempre la verdad en amor, ¿eh? No te líes a tortazos con ellos tampoco, ¿no?
O sea, no llegamos hasta ahí con amor. Sí. De igual importancia también recuerda que el Señor, no sé, pero creo, eh, recuerda la naturaleza de, de estos últimos días y lo que ha ordenado el Señor, por lo que no debería sorprendernos que nuestros esfuerzos por corregir a hombres, como este pastor o estos pastores que estamos viendo últimamente, finalmente fracasen, porque finalmente van a fracasar. No pueden, no van a poder nada contra Dios. Su destino ya le están eligiendo ellos. Me gustaría ver la cara que puso Moisés cuando oyó decirle al tipo este, decirle que mató a Jacobo. Dios mío. Pero la palabra nos dice que aunque Dios va a reservar un remanente, la mayoría de la iglesia, incluidos muchos líderes, evidentemente, la iglesia sucumbirá a la apostasía venidera. Habla de la apostasía venidera, pero es que ya está aquí. Ya estamos empezando y esto es el abrebocas para lo que viene. O sea, ya tenemos la apostasía, tenemos iglesias gays, iglesias evangélicas gays que están casando a hombres con hombres, mujeres con mujeres, iglesias de, bueno, ya las tenemos, de la prosperidad, de los dones, de la sanidad, bueno, tenemos hasta iglesias con psiquiatras que te cobran 1.000 euros por sesión para curarte la homosexualidad. Dios mío, ¿dónde se ha oído eso? Yo te curo la homosexualidad, pero ¿tú tienes el don de sanidad? No, 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 tú vienes a mi consulta, me das 1.000 euros por sesión, 50 minutos, y yo te voy curando poco a poco. Ah, ¿y cuánto tiempo? Bueno, según vayas, o sea, 1.000 euros por sesión. Si te dice que vayas 3 días a la semana, 3.000 euros que tienes que soltarle al psiquiatra de turno, que se llama Cristiano, para que te cure. Y conozco a gente de esa calaña, ¿vale? Entonces, Dios, por eso digo que eso van a fracasar. La palabra nos dice que aunque Dios va a reservar ese remanente, la apostasía está aquí ya. Y nos previene sobre la apostasía venidera, la que se va a llevar a muchos pastores y líderes que ya se está llevando. Porque yo estoy viendo que la mayoría de pastores, ese amor que había antes y que veías en las iglesias, no lo ves ya. Aunque ellos digan, aquí hay mucho amor, aquí está el Espíritu. Yo no lo noto. A lo mejor está en mí y soy yo, pero yo cuando me pongo todos los días en mis oraciones y en mis estudios, pues la gente me dice lo contrario y que ven en mí otro tipo de cosa. Y yo mismo escucho al Señor y escucho su palabra y lo hago lo mejor que puedo. Sé que no lo hago bien porque no soy perfecto, pero siempre trato de, esto le agrada al Señor y voy con ese temor de Dios. No miedo, sino el temor de Dios, la reverencia que le debo a mi Señor. Y Él me da la inteligencia para hacer las cosas. Te aconsejo también que no te propongas como meta el arreglar esos asuntos internos de la iglesia donde estés o donde vayas o donde te salgas. No trates de arreglar ninguna congregación. Más bien, haz que tu meta sea servir al cuerpo de Cristo de manera universal, no solamente en una iglesia local, sino universalmente. Puedes fácilmente cogerte por medio de las redes sociales y, ¿por qué no?, predicar por las redes sociales. Cógete primero un par de amigos, 3, 4, y luego lo vas haciendo y vas ampliando el ámbito hasta que llegues a todas las naciones como Jesús
te mandó a ti y a mí. No te circunscribas a la iglesia local. Como Pablo, ve a otros sitios donde no están explotados, ni siquiera han oído la palabra de Dios. Lleva el Evangelio a todos los sitios. Cuando mires más allá de esos muros de tu congregación local y eches la mirada más adelante, como misionero, te hablo, como comando de Cristo, que te ha encargado de abrir sitios como Pablo, levantar iglesias. ¿Qué haces en una iglesia 50 años? ¿Qué haces? ¿Nada más que recoger todos los domingos? ¿De vez en cuando una fiestecita para dar? ¿Eso es lo que estás haciendo? Vamos, hombre, levanta líderes, levanta, obra por todos los sitios. Y al levantar líderes, dile, ala, vete tú a aquel pueblo, vamos a este otro pueblo que está aquí, de momento cerquita, y los que quieran ir más lejos, pues más lejos, y se va abriendo obra. No, que se está encogiendo. Claro, es que eso cuesta, ¿verdad? Y te van a quitar a ti del diezmo para llevárselo a los demás. Ah, ahí entramos en la codicia. Yo lo que te digo es que céntrate más allá de los muros, de las paredes de tu congregación. Y ve más allá, predica más allá y haz tu obra más allá. Todo lo que Cristo te enseñó, llévalo más allá. Recuerda sus palabras en Lucas 10, del 3 al 11. Dice, yo os envío como a corderos en medio de lobos, ¿no? Bueno, todo eso que nos dice, leedlo bien y estudiarlo por falta de tiempo, por no alargarnos más en el tiempo. Os lo pongo para que lo leáis y luego os acordéis de lo que os estoy diciendo para que veáis que estamos hablando siempre con la palabra de Dios y siempre cristocéntricamente. Mientras trabajas para servir, apúntatelo bien, Lucas 10, 3 al 11, ¿vale? Cuando dice que los envía como corderos en medio de lobos, que no lleven cinturón, ni dinero, ni bolsa, bueno. Mientras trabajas para servir al Señor y a los siervos de Dios, no esperes encontrar una audiencia que te haga caso en cada sitio, o sea, que sea receptiva a tus palabras, ¿no? Cuando inevitablemente que te vas a encuentres resistencia a la palabra de Dios, no empieces a darte cabezazos contra la pared. Sigue buscando hasta que encuentres una puerta abierta. Dios cierra una puerta, pero te abre 100 ventanas. Pero no te des cabezazos para abrir esa ventana tú. Dios te la va a abrir, porque ya la tiene preparada para ti en otro lugar. Esta es la forma bíblica del ministerio. Esto es lo que debes de hacer. Al mantener esa perspectiva bíblica, informado, preparado, estudiado, en amor, en bondad, en ejemplo. Y cuando cuando te mantienes ahí en esa perspectiva sobre cómo será el éxito en estos últimos días, te vas a proteger. Te vas a proteger contra todo tipo de decepción que te va a venir, contra todo el desánimo que el diablo va a meter en ti, tratará de meter en ti el desánimo. Pero si estás verdaderamente curtido en las lides de Dios, el desánimo no va a hacer mella en ti. Considera el ejemplo de Elías. Elías fue quien expresó frustración por la falta de avivamiento durante un tiempo de apostasía en su época. Cuando Elías se quejó ante el Señor, Dios le reprendió. Elías se quejó, Elías se quejaba, deseó la muerte y todo. Elías, ¿qué hago aquí? Soy el único que ha quedado.
y el Señor tenía un remanente. Esto lo podéis leer en Primera de Reyes 19, del 11 al 18. El Señor le reprendió: sal y ponte ahí en el monte, delante del Señor. Cuando pasaba un viento, y ahí no estaba Dios, pasó un fuerte viento que desgajaba las rocas, un terremoto, un fuego. En ninguno de ellos estaba el Señor, pero vino un viento, un silbo apacible. Ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Recuerda siempre a Elías cuando te toque esa decepción, cuando estés en tiempos de desánimo. Recuerda que a Elías lo alimentaron los cuervos porque tenía un camino para seguir, y tú y yo lo tenemos. Así que estemos donde estemos, los cuervos nos van a dar de comer y no nos va a faltar de nada. Mientras Elías esperaba que el Señor obrase un gran avivamiento dentro del pueblo de Israel, como el resultado de su ministerio, Elías era un profeta como no había otro. El Señor le explicó a Elías en la montaña que los propósitos de Dios eran muy diferentes a lo que él estaba pensando. El Señor tenía la intención de trabajar silenciosamente en segundo plano, como lo hace siempre, sin que nos demos cuenta, pero cuando despertamos decimos: Señor, ¿qué has hecho? Yo quiero verlo otra vez, que no me he enterado. El Señor preserva solamente un remanente en Israel en lugar de revivir a todo Israel. Elías había puesto en su corazón un resultado un poco realista, ¿no? Porque Elías no había considerado lo que Dios le había revelado acerca de la naturaleza en los días que vivió. Bueno, se puede hablar mucho sobre él, pero sobre todo en Primera de Reyes, capítulo 19, se entenderá muchísimo mejor. Cuando lo estéis leyendo vais a entender lo que os quiero decir. Por eso hoy, de la misma manera, sabemos por las Escrituras que la Iglesia, que está por venir, de los últimos días, no esto que salen de los santos de Jesucristo de los últimos días, esos son mormones, adventistas, esos son sectas. El Señor lo que nos ha dicho que va a ser una iglesia apóstata. Ya tenemos las pruebas desde ahora. La iglesia tendrá solo un remanente de creyentes dedicado a su palabra, como tú, como yo. Somos el remanente fiel. Por lo tanto, es poco probable que Él traiga avivamiento, incluso como resultado de nuestras oraciones, de nuestros esfuerzos. Es poco probable. Al conocer esta verdad de las Escrituras, debemos encontrar felicidad, contentamiento en los propósitos del Señor. Siempre son más altos que los nuestros. Y debemos de elegir, seguir eligiendo trabajar con Él en lugar de contra Él, mientras moderamos nuestras expectativas de éxito. Todos queremos alcanzar el éxito, y una de mis oraciones es eso: Señor, concédeme el éxito, pero siempre bajo la humildad. Dame humildad. Así que busca las puertas abiertas, no te des cabezazo, busca las puertas abiertas que Dios te está abriendo, donde puedas ministrar a ese remanente, no a esos acólitos, ni a ese no sé cómo llamarle, que habla que Moisés mató a Santiago. Así que busca en el remanente, en esas puertas que Dios te está abriendo, para ministrar a ese remanente. Tal vez puedas rescatar algunos más hermanos y hermanas en el camino. Considera iniciar un pequeño grupo de estudio.
sea como sea, por las redes, en casa, en los vecinos, sea como sea, considera iniciar un pequeñito grupo de estudio. En tu casa, con oración o algún otro ministerio pastoral o personal, para enseñar, capacitar, animar, guiar a los creyentes a conocer y a obedecer la palabra de Dios. Yo cuando el Señor me dijo, ¿me amas? Ya sabía para lo que me estaba preparando. Y sabía que ibas a tener sufrimiento, dolor, malestar por muchas cosas que veía. No físicamente, yo para mí, sino sufrir por el celo de la casa de Dios. Y como a Pedro, cuando le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? A mí me dijo, Rafa, ¿me amas? Yo sabía que ahí estaba el llamado. Y a la misma vez de sentirme inmensamente dichoso porque el Señor me estaba entregando el pastorado, también entró en mí un sentimiento de una responsabilidad ilimitada, con una prudencia ilimitada que el Señor me iría dando por medio de su sabiduría, de su inteligencia, de su bondad, de su corrección y de su disciplina. Por lo tanto, te animo a que guíes a los demás creyentes a conocer y obedecer la palabra de Dios, estés donde estés. Quizá encuentres una iglesia que defienda la palabra de Dios y que viva de acuerdo con ella. Ojalá. Yo cada vez no encuentro ese tipo de iglesias. Cuánto añoro cuando entré en aquella primera iglesia donde entré, ese amor que se veía, que se respiraba, ese. Pero si encuentras una iglesia así y gente, hermanos y hermanas verdaderos y que vivan de acuerdo con la palabra de Dios, pero también debes estar, yo te felicito, pero, y es lo que debes de buscar, pero también debes estar preparado para la posibilidad de que no la encuentres. Tú sigue buscando, pero estate preparado de que quizá no la encuentres. Y más en los tiempos que corren. De todos modos, todo cristiano está llamado a servir al pueblo del Señor y a dar testimonio de su verdad. Este llamado no depende de trabajar dentro de una eh, estructura formal de la iglesia. Es decir, no es un llamado a trabajar en una congregación local reunida en un edificio determinado. Me vais captando, ¿no? Ese apoyo es útil, por supuesto, pero también puede convertirse en un obstáculo, como ya habrás descubierto y como ya habrás entendido por medio de lo que te estoy comentando. A mí me alienta saber que el Señor lo está alimentando a su iglesia de alguna o de otra u otra forma, lo está haciendo, pero a la vez quiere que se forje también como todos, que no seamos unos más y otros menos. Entonces pone en medio esa gente que mata a Santiago por medio de Moisés y a otros que se visten con silicio, y entonces pone esa gente entre medias de nosotros para ver cómo respondemos y cómo Él nos puede usar. Entonces confía en el Señor, porque a través de esa enseñanza es donde puedes poner tu fe en que tendrás la oportunidad de compartir nuestros recursos con otras personas que están desesperadas por descubrir la verdad. Quitar de esos bancos a los calientasillas y meter a gente que quiere la verdad.
y la sinceridad, sobre todo sinceridad en tu caminar cristiano, porque no vas a poder dirigir a los demás si tu caminar no es íntegro espiritualmente. Así que tú puedes ser parte de este ministerio. Yo pertenezco al ministerio que hablamos de necesarios en necesidad, y eso es lo que tratamos de hacer. A los que están necesitados, ahí es donde somos necesarios. Pero el que quiere y el que ama a Dios y el que está abierto a recibir la palabra de Dios, al que cree saber más que nadie, ese no necesita, ya tiene de sobra, ¿no? Pues vamos al que necesita de verdad, y que Dios nos dé la fuerza, el valor, el apoyo, y que nos haga verdaderamente luz para los necesitados. Que Dios os bendiga. Espero que la próxima me digáis que habéis hecho algo. Escribidme. Bendiciones.